Hola, muy buenas. Mirad lo que tenemos. Vamos, que nos vamos. Ya veréis qué hay aquí. Pues vais a ver qué unboxing más guapo que tenemos hoy. Porque yo, junto con otro de mis mejores amigos, vamos a empezar una aventura en el mundo del rally, ¿vale? Porque aquí cerca de donde vivimos está la gente de Osona RC. Ya os dejaré el enlace de su canal de Instagram y ya os dejaré también más información acerca de esta gente, porque tienen un circuito cerca de casa de coches de rally y hacen campeonato incluso a nivel nacional allí. Y también hacen campeonato a nivel comarcal. Y vamos, yo y mi amigo, él con este coche que tenemos aquí. Y yo empezaré con un Tamiya TT02. Los compañeros de allí del circuito ya me dijeron, esto no te sirve absolutamente para nada. Pero bueno, yo soy muy cabezota y voy a intentar de probarlo, que seguramente no irá bien. Pero bueno, siempre estoy a tiempo a cambiar y a mejorar. O sea que como el chasis del Tamiya TT02 ya lo tengo, pues yo probaré a ir con ese coche. Y luego mi amigo irá con este coche de aquí. La marca es LC Racing y el modelo es el PTG 2R. Es un chasis de coche en escala 1:10, es un kit, viene todo para montar desde cero. Ahora el unboxing sí que es verdad que es un unboxing que es muy poco agradecido cuando es un kit. Básicamente te vienen todo de bolsas con las diferentes piezas del coche que tú luego tienes que montar. Simplemente veremos cómo te viene una vez lo compras para que tengáis una idea y luego evidentemente ya lo veremos una vez montado y lo probaremos y vemos a ver qué tal va, ¿vale? Seguramente, porque esto, como el vídeo va por una banda y luego las publicaciones van por otra, os haremos una publicación o habremos hecho una publicación en el canal, o sea que si tenéis un momento vais ahí a publicaciones y lo miráis, donde os hemos puesto o donde os pondremos diferentes carrocerías porque lo que queremos hacer, aunque él vaya con el LC Racing y yo vaya con el Tamiya TT02, ahora para empezar, lo que queremos hacer es hacer un equipo y tener dos coches con la misma carrocería. Por tanto, esto sí que os agradecería mucho que aunque sea, también si no lo ponéis en un comentario y si no vais a la publicación y lo podéis ver allí y votáis a ver qué carrocería queréis que utilicemos, ¿vale? Y la que salga más votada va a ser la que vamos a comprar y va a ser la que vamos a hacer, que lo que estamos mirando de hacer, los colores, por ejemplo, si escogéis una de las opciones que seguramente será Yaris híbrido o el Ford Puma, el tema de la carrocería, pues será la carrocería, digamos, de rally, pero luego la decoración seguramente la haremos nosotros y aprovecharemos para hacer un poco de publicidad y ponerla así con estilo, con logo del canal y la carrocería pues, intentaremos que sea del canal de Joan López de YouTube, ¿vale? Pues vamos a ello. Vale, todo esto fuera. Todo esto también fuera. Y aquí tenemos ya lo que os decía. LC Racing. Y el modelo este es el PTG 2R. Y este es el 001. Vale, pues aquí tenemos, evidentemente, primero de todo, las instrucciones. Todas las piezas, las explosiones estas de los diagramas, ¿no? Así explosionados. Tema de la suspensión, cómo va montado todo. Toda la parte de la caja del diferencial, los trapecios de la suspensión. Aquí es para el tema del camber, para poderle dar más grados o menos. La parte del morro, las mariposas de suspensión. Te trae incluso, me parece, dos brazos para 23 dientes o 25 dientes del servo. Pues absolutamente todo. Esto está muy chulo. Tenemos aquí de LC Racing, pues todos los modelos que hay, pues te vienen así a todo color, que esto es una pasada esta. ¿Vale? Y aquí tenemos los PTG 2R y aquí el 2H y veis esta carrocería qué guapa está, la del Lancia Delta, estoy enamorado de esta carrocería. Porque yo el primer coche que había tenido yo cuando era pequeño, bueno, había tenido muchos Nikos, pero tuve un Tamiya que el primero que tuve así guapo fue un Tamiya que me compró mi padre y era de gasolina y era una escala 1:10 y la carrocería era esta del Lancia Delta Integrale y por esto a esta carrocería le tengo un cariño especial. Tenemos el protector de barro y de polvo, que esto va encima del chasis y luego por encima va la carrocería. Las ruedas, que ya vienen completamente montadas y también vienen pegadas con espuma interior. Y luego aquí ya tenemos diferentes bolsas con diferentes nombres. Aquí ya tenemos los cojinetes, que son de estos que llevan esta junta de goma para que sean resistentes al agua. Esto de aquí son unos faldones para que no le eche tanta arena al chasis. Lo vemos que están las suspensiones, pero ¿veis qué suspensiones? Cuerpo de aluminio, todo absolutamente de aluminio. Una pasada. Este coche, esto es calidad máxima, ¿eh? Esto es una pasada. Aquí vemos la mariposa de suspensión, que esta viene así en fibra de carbono. Aquí tenemos el bumper delantero. Aquí los diferenciales, ya lleva su junta de papel también. Aquí debe ser todo lo de los brazos, los tirantes de la dirección y demás. Las tapas laterales del chasis de plástico. Y aquí pues la cinta incluso para la batería. Este es el refuerzo central, el eje central de transmisión. Aquí vienen unos cuantos, que esta bolsa pone
spare, esto debe ser recambios, que te trae esta bolsa con varios tornillos y varias arandelas y demás, y varias tuercas y demás, para si perdemos algún tornillo, pues que no tengamos ya solo de perder un tornillo, tenerlo de comprar. Y aquí lo último que nos queda, pues es el chasis, totalmente de aluminio, es de estos así muy estrechos, pero bueno, todo lo que es la parte, todas las fuerzas y toda la transmisión y todo va collado aquí, con esta parte de aluminio es suficiente. Esto para montarlo diréis, uff, qué faenazo, ¿no? Pues no, en verdad no, en verdad es hacer así. Ya está montado, ¿qué os parece? Soy una máquina. Bueno, evidentemente lo ha montado mi amigo, ¿eh? Pero bueno, vamos a centrarnos ya en lo interesante. Esto es un chasis para un coche de rally en escala 1:10, tracción a las 4 ruedas, pero esto ya vemos que es una cosa seria. Vamos a hablar un momento aquí por la parte externa, luego ya veremos la parte interna del chasis. Tiene este protector para el tema del polvo, para el chasis, para toda la electrónica y todo que nos quede protegido, que está súper bien. Tiene estos guardabarros aquí, con estas lonas aquí debajo también, que para el tema de la protección de la arena y demás es una pasada. Esto sobre todo estos guardabarros, esto me parece que no lo lleva ninguno. Vale, suspensiones de aceite con cuerpo de aluminio y la precarga se hace mediante rosca. Delante nos lleva CVDs, detrás también lleva CVDs. Vemos que tiene estos refuerzos de aquí metálicos. El tema de ajuste de la dirección, se puede ajustar tanto la caída como la convergencia. Detrás solo se puede ajustar la caída, pero sí que es verdad que cambiando estos cuadraditos que lleva aquí de plástico, hay algunos que tienen diferentes grados y se puede ajustar también la convergencia, pero se hace mediante estas piezas de aquí. Las torretas o las mariposas de la suspensión son en fibra de carbono, tanto delante como detrás. Lleva dos diferenciales, delantero y trasero, y aquí en el centro solo tiene corona central de plástico. Toda la transmisión es metálica, exceptuando la corona central. Vale, vamos a sacarle la tapa. Ya vemos el chasis por su interior. ¿Veis? Este sistema, esto de aquí, esto está muy bien. Si os hacéis con un par de bridas y un trocito de goma, que esta es la goma del combustible, de la gasolina, de los nitros, pues esto va muy bien a la hora para sacarlas, va muy bien. Pues es un detallito que parece que no es muy práctico. Pues aquí vemos que tiene medida de batería estándar, de las grandes, digamos. Luego también te lleva unas espumas para que puedas utilizarlo también con batería shorty y que la batería no tenga movimiento aquí dentro. Aquí vemos que tiene el salvaservo. Luego aquí tiene cardán central, ¿vale? Para la tracción a la parte delantera. Y este coche te viene sin electrónica, pero nosotros de momento, como yo tenía este combo de motor y variador que es de la marca LRP, el variador es un AI Automatic, pero me parece que ha quedado ya descatalogado porque ya tiene unos años. Y este motor es un motor LRP Vector K4 de 13,5 T, va con sensor, es sensored. Bueno, mi amigo ya ha pedido igualmente un variador Hobbywing Sherun de 60 amperios y luego hemos comprado por AliExpress un motor que es el que utilizan para competir en el campeonato nacional, que es un motor de la marca Surpass Hobby, y el modelo es el Rocket V3. Ha seleccionado la versión que es de 13,5 T. Normalmente el combo este de variador Sherun y motor este Rocket V3 de 13,5 T es lo que utilizan en Rally 1:10, utilizan este combo. Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? Le ha montado un servo de Team Corali de 25 kilos y de 0,07 de velocidad. Utiliza una emisora Spectrum DX4R Pro, que ya tiene unos cuantos años, pero bueno, es una emisora de calidad. Y aquí con el receptor también es Spectrum y es SR3100. Y aquí estos coches, el punto crítico que tienen, normalmente cuando vienen de serie, es el tema del punto máximo de giro de la dirección. ¿Veis que este coche gira muchísimo para ser un coche de serie? Pues esto es porque él aquí ya ha modificado un par de tornillos para que este coche le ganara, y también ha modificado un poco, ha pulido un poco las manguetas de dirección para que el coche que pudiera girar más de lo que gira cuando viene de serie. Aunque todavía seguramente tendremos que hacer alguna adaptación para que gire un poco más. Mi amigo ya le ha hecho los diferenciales y ha optado por la configuración inicial de 10.000 delante, 5.000 en el diferencial trasero, y en las suspensiones tanto delante como detrás le ha puesto 300 de momento. Vamos a probarlo así a ver qué tal va. Este coche está muy bien también porque te trae los muelles de la suspensión, te trae 3 de diferentes, y estos que ha optado para poner ahora para hacer la primera prueba son las de 1,2 milímetros de grueso. Vale, y aquí como podéis ver, chasis de aluminio, una auténtica pasada este chasis, ¿eh? Vamos a hacer un momento para que veáis cómo trabaja la suspensión. Es una pasada porque tiene un recorrido, mirad qué recorrido tiene la rueda, mirad de arriba abajo, mirad lo que llega a poder trabajar esta suspensión, ¿eh? Tiene una altura respecto al suelo muy buena para ser un coche rally. Vamos a utilizar esta carrocería que es la que tenía de un Kyosho Nitro de hace años, que está muy guapa. Le queda un poquito la rueda un poco entrada, pero bueno, que cuando lo ves en directo y lo ves en la vida real es una pasada. Primer golpe de gas sobre el terreno. Mira, mira, mira los ceros ahí.
¡Buah! Mirad qué radio de giro más pequeño que tiene, ¿eh? Gira en un palmo, en una baldosa. Ahí.
Bueno, pues nada, llegamos al final del vídeo. Vamos a hacer la valoración final. Puntos positivos de este coche es que tiene la calidad general del conjunto, es una calidad muy alta. El tema de las suspensiones totalmente de aluminio, te lleva 3 juegos de muelles para poder hacer la suspensión más dura, más blanda. Tiene toda la transmisión, todos los diferenciales, todo es metálico, toda la transmisión, a excepción de la corona central que viene en plástico, pero lo demás es todo metálico. Tiene las mariposas de suspensión en carbono, el chasis de aluminio, lleva CVTs delante y detrás también, y en general es un muy buen coche, muy buen coche. Por el precio que tiene, que son 240 euros, está muy bien este kit, es de mucha calidad. Y luego, ¿qué podemos decir quizá que no sea tan positivo? Que si tú quieres estos coches de rally, lo que tienen la gente que compiten, los circuitos que tienen son unas curvas que son muy cerradas. ¿Y esto qué implica? Que tiene que tener el coche cuando gira hacia las bandas, tiene que tener, las ruedas tienen que quedar muy giradas, tiene que tener un radio de giro muy pequeño. Y de serie, tal como te viene de serie, quizá le faltaría un poco más, que lo que comenté antes. Mi amigo le ha cambiado los tornillos y le ha puesto unos planos y ha pulido un poco la caja del diferencial y luego ya tiene más radio de giro. Y ahora este coche yo creo que tiene un buen radio de giro. Pero de serie quizá le faltaría un poco. Y luego otro problema que tiene es que aquí el brazo del servo, cuando tú le pones la tapa esta protectora de polvo, que esto tiene que ir siempre en el coche sí o sí, pues ¿qué pasa? Que cuando el servo giras hacia la derecha, el brazo del servo te interfiere con esta parte de aquí de la tapa de policarbonato, ¿de acuerdo? Y claro, es un problema que cuando tú vas girando hacia izquierda y derecha, cuando giras a la derecha te va tocando aquí en esta parte de aquí, que esto simplemente, cuando fabricaron esto, podían haber hecho que esta parte de aquí tuviera un poco más de holgura y esto dejarlo igual para que pudiera pasar el brazo del servo o el horn del servo pudiera pasar libremente. Otro punto quizá negativo que tiene es que aquí en la transmisión solo nos trae corona central y no trae ni slipper y tampoco trae diferencial central. Pero se puede adaptar un slipper, que luego lo que tienes que hacer es cambiar el eje de transmisión, le tienes que poner uno un poco más corto, pero bueno, se puede adaptar un slipper y también puedes llegar, haciendo modificación, también puedes llegar a hacer que funcione también con diferencial central, ¿vale? Por lo demás, una pasada, ¿eh? Y totalmente recomendable. Y ahora os enseño aquí más de cerca, porque quiero que apreciéis el combo que le tenemos montado, que ya le hemos montado el variador Hobbywing XR10, el Cherun Just Stock, y también le hemos montado el motor este Rocket V3, que este combo, estas dos partes, es lo que utilizan la mayoría de la gente que compite en el nacional, es el combo que utilizan para correr, ¿vale? Y ahora, pues esto ya es pata negra ahora este coche, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Haremos, como iremos a competir con estos coches, ya evidentemente ya haremos vídeos de cuando vayamos a correr. Y nada, seguid conectados porque esto no para. Y mirad, tenemos otra sorpresita. Mirad lo que me he comprado yo. Ya no voy a ir con el TT02, ahora voy a ir con un chasis guapo. Dentro de poco hacemos vídeo también. Venga, un abrazo.